Estimados compañeros y compañeras de este creciente movimiento de Cuarto y Quinto Paso, siguiendo el compromiso de presentar la serie documental Origen, Raíz y Nacimiento del Movimiento de Cuarto y Quinto Paso, que pueda en su mejor propósito informar y dejar constancia de la esencia de este movimiento y de la esencia de su origen y desarrollo. En esta cápsula continuamos presentando hechos, opiniones importantes y vitales que apoyan el origen del movimiento social de recuperación para el alcoholismo, conocido como Alcohólicos Anónimos. Entonces, continuemos. Bloque Alcohólicos Anónimos. Capítulo 2. La salida del libro azul de Alcohólicos Anónimos y la disminución de su eficacia y eficiencia. Cápsula, la construcción de los conceptos, tercera de 3 partes. En las cápsulas anteriores hablamos de los importantes sucesos y participaciones en la convención en donde se declara que Alcohólicos Anónimos llega a la mayoría de edad. Ahora toca continuar hablando del tercer legado de Alcohólicos Anónimos, el servicio. Nos habíamos quedado en el 6º concepto para el servicio mundial. Continuemos. Concepto 7. La conferencia reconoce que el acta de constitución y estatutos de la Junta de Servicios Generales son instrumentos legales que los custodios están, por consiguiente, totalmente autorizados para gobernar y dirigir todos los asuntos del Servicio Mundial de Alcohólicos Anónimos. Se entiende además que el acta de la conferencia en sí no es un instrumento legal, más aún que se apoya en la fuerza de la tradición y en la fortaleza de las finanzas de Alcohólicos Anónimos para su efectividad en el último término. Significa que el poder práctico de la conferencia casi siempre será superior al poder legal de los custodios. Este poder supremo de la conferencia proviene de la influencia tradicional del estatuto mismo. Se deriva de la amplia mayoría de los 2/3 de los delegados escogidos por los grupos en la conferencia y, finalmente, en casos extremos, estará basado en la indiscutible capacidad que tienen los delegados para negar a la Junta de Servicios Generales los dineros que ella necesite para operar. Teóricamente, la conferencia no es más que un cuerpo consultivo, pero en la práctica tienen todos los derechos y controles finales que pueda necesitar. El poder práctico de la conferencia casi siempre será superior al poder de los custodios. Los custodios no tienen interés salarial financiero, por lo que no podrían oponerse legalmente al deseo claro y sostenido de los delegados a la conferencia. La actual carta de la conferencia establece una estructura clara que le da a la conferencia una autoridad final, preservando legalmente el derecho de los custodios. Lo anterior garantiza un equilibrio de poderes. La Junta de Custodios tiene poder de veto sobre cualquier acción de la conferencia. A. Si la conferencia tomara decisiones apresuradas o bajo presión interna o externa. B. En caso de que la conferencia se exceda de su presupuesto. Y C. Ante los proyectos o resoluciones de la conferencia no viables durante el año fiscal. Concepto 8. Los custodios de la Junta de Servicios Generales actúan en 2 calidades básicas. A. Con respecto a los amplios asuntos de la política general y las finanzas. Ellos son los que principalmente planean y administran. Ellos y sus comités primarios básicos manejan directamente estos asuntos. B. Pero en lo referente a nuestros constantemente activos servicios incorporados y separados unos de otros, los custodios, como síndicos fiscales, ejercen una función de supervisión administrativa por medio de su facultad de elegir a todos los directores de estas entidades. Una larga experiencia ha demostrado que la Junta tiene que dedicarse casi exclusivamente a los problemas mayores y más serios de política general, finanzas, relaciones del grupo y liderazgo. En estos asuntos, la Junta tiene que funcionar con gran cuidado y reflexión para planear, dirigir y ejecutar. La Junta, por lo tanto, no debe de distraerse o molestarse con las dificultades menores o interminables que se presentan diariamente en la operación rutinaria de la Oficina de Servicios Generales o las empresas editoriales.
creditoras, incluyendo el Grand Bank. Tiene que delegar entonces su función ejecutiva a las juntas operativas de las empresas subsidiarias. Los custodios actúan en forma colegiada, delegan funciones ejecutivas en los diferentes directivos de los diversos servicios de las oficinas generales. Los directores tendrán que ser elegidos de entre los custodios, con sus deberes, títulos y responsabilidades bien definidos, asegurando conocimiento y comunicación entre las diferentes estructuras operativas y administrativas. Concepto 9. Buenos directores de servicio conjuntamente con métodos adecuados, oportunos y sólidos para escogerlos. Son indispensables a todos los niveles para nuestro funcionamiento y seguridad en el futuro. La Dirección Básica de Servicio Mundial, que una vez ejercieron los fundadores de Alcohólicos Anónimos, tiene necesariamente que ser asumida por los custodios de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. No importa cuán cuidadosamente diseñemos la estructura de principios y relaciones de nuestro servicio, ni qué tan equilibrados queden la autoridad y la responsabilidad. Los resultados operativos de nuestra estructura no pueden ser mejores que la labor personal de aquellos que tienen que manejarla y hacerla funcionar. El buen liderazgo no puede funcionar bien en una estructura pobremente diseñada, pero un liderazgo débil puede muy difícilmente funcionar aún en la mejor de las estructuras. Un líder en servicio dentro de Alcohólicos Anónimos es, por lo tanto, un miembro que puede personalmente poner en acción principios, planes y políticas en una forma tan efectiva que el resto de nosotros le nace respaldarlo y ayudarle en sus tareas. Un buen líder también recordará que un plan o idea excelente puede venir de cualquiera, en cualquier parte. En consecuencia, un buen líder a menudo desechará sus propios planes por más que los aprecie, para aceptar otros que sean mejores, y dará crédito a la fuente. La base de la estructura de servicio y agentes directos de los grupos de Alcohólicos Anónimos, miles de representantes de servicios generales, cientos de miembros de comités y áreas y decenas de delegados en 1986 son la conexión entre la comunidad y el servicio mundial. Representan la conciencia de grupo de Alcohólicos Anónimos y su actividad es fundamental para el permanente funcionamiento de la organización. Cada padrino es necesariamente un líder. Los riesgos son enormes. Una vida humana y generalmente la felicidad de toda una familia están en juego. Lo que el padrino dice o hace, su capacidad para prever las reacciones del posible miembro, para reconocer y aprovechar la oportunidad de hacer su presentación, para manejar las críticas y dirigir a sus ahijados por medio de su ejemplo espiritual personal. Estas características de liderazgo pueden significar toda la diferencia, a menudo la diferencia entre la vida y la muerte. Concepto 10. A cada responsabilidad de servicio debe corresponder una autoridad de servicio igual. El alcance de tal autoridad debe de ser siempre bien definido, ya sea por la tradición, por resolución, por descripción específica del trabajo o por estatutos y reglamentos apropiados. Es muy claro, dice Bill, que cuando la autoridad delegada está funcionando bien, no debe ser interferida a menudo. De otra manera, de quienes tienen a su cargo la responsabilidad operativa, se sentirán desmoralizados. Por ejemplo, la Junta de Servicios Generales es la propietaria de las dos corporaciones operativas y tiene sobre ellas una absoluta autoridad. Sin embargo, mientras las cosas vayan bien, es supremamente importante que los custodios no interfieran o usurpen innecesariamente con la autoridad operativa de estas entidades. Resumiendo, aseguramos que siempre existe abundante autoridad final o total para corregir y reorganizar, pero en igual forma aseguramos de que todos nuestros servidores de confianza tengan claramente definida una adecuada autoridad para hacer su trabajo rutinario y llevar a cabo sus claras responsabilidades. El mal uso de autoridad fundamental se convirtió en una dictadura donde casi toda la clasificación de servidores de Alcohólicos Anónimos tendría grandes responsabilidades, pero ninguna autoridad real y precisa, y en consecuencia ninguna capacidad para tomar decisiones efectivas ni asumir sus liderazgos necesarios para el funcionamiento. En la organización se ha tratado de crear
en cada nivel definiciones precisas de la autoridad y la responsabilidad. Se ha hecho esto: A, por medios legales; B, por medios tradicionales; C, por principios bajo los cuales pueden interpretarse y resolverse prontamente situaciones dudosas o realmente conflictivas, asegurándose que siempre exista abundante autoridad final o total para corregir y para reorganizar, pero en igual forma asegurándose de que todos los servidores de confianza tengan claramente definida una adecuada autoridad para hacer su trabajo rutinario y llevar a cabo sus claras responsabilidades. La autoridad en el servicio debe igualar a la responsabilidad de servicio. La autoridad ejecutiva debe ser siempre individual. La administración de dos cabezas debe de ser cuidadosamente evitada. Concepto 11. Aunque los custodios tienen la responsabilidad final de la administración del Servicio Mundial de Alcohólicos Anónimos, ellos siempre deberán decidir la asistencia de los mejores comités permanentes, por directores de las corporaciones de servicio, por ejecutivos, por personal de oficina y asesores, todos de la más alta competencia. Por consiguiente, la composición de estos comités fundamentales y de las juntas de servicio, las cualidades personales de sus miembros, la forma de su instalación en el servicio, los sistemas de rotación, la manera en que se relacionan unos con otros, los derechos específicos y las obligaciones de nuestros ejecutivos, empleados y consejeros, todo esto unido con una base correcta para la remuneración financiera de los trabajadores especiales, será siempre asuntos de verdadero interés y cuidado. En este concepto, cuyo enunciado es el segundo en longitud, Bill explica con gran detalle la composición, las funciones y relaciones de trabajo entre los comités permanentes de la Junta de Servicios Generales, las juntas de las corporaciones subsidiarias, la Oficina de Servicios Generales y el AA Grand Bay, tal como existían en 1962. A medida que AA ha crecido y cambiado, muchas de las descripciones que hizo Bill podrían ser diferentes hoy en día, mientras que algunos de los asuntos tratados resulta ya obsoleto. El éxito de la Junta de Servicios Generales no depende únicamente de las capacidades de los custodios, depende de igual manera de la dirección competente y la asociación armoniosa de los directores, de los ejecutivos, de personal de oficina y de asesores. Comparen y apoyan la dirección y liderazgo mundial de Alcohólicos Anónimos. Concepto 12. Garantías generales de la conferencia. En todos sus procedimientos, la Conferencia de Servicios Generales cumplirá con el espíritu de las tradiciones de Alcohólicos Anónimos, teniendo especial cuidado de que la conferencia nunca se convierta en una sede peligrosa de riqueza o poder, que fondos suficientes para su funcionamiento más una reserva adecuada sean prudente principio financiero, que ninguno de los miembros de la conferencia sea nunca colocado en una posición de desmedida autoridad sobre ninguno de los otros, que todas las decisiones importantes sean alcanzadas por discusión, votación y siempre que sea posible por unanimidad sustancial, que ninguna acción en la conferencia sea punitiva a personas o una incitación a controversia pública, que aunque la conferencia pueda actuar al servicio de Alcohólicos Anónimos, ella nunca deberá realizar ninguna acción de gobierno, y así como la sociedad de Alcohólicos Anónimos a la cual sirve. La conferencia en sí misma siempre permanecerá democrática en pensamiento y en acción. Este concepto consta de las garantías generales de la conferencia. Está como tallado en piedra, puesto que si bien Bill deja abiertas las puertas para que puedan hacerse cambios y alteraciones en los demás conceptos, así como señala que en el resto de los estatutos de la conferencia pueden hacerse enmiendas, estas garantías generales, como los 12 pasos o las 12 tradiciones, solo pueden cambiarse con el consentimiento escrito de las 3/4 partes de todos los grupos Alcohólicos Anónimos
del mundo. Trata del artículo 12 de la Carta de Constitución de la Conferencia. Primera garantía. En la conferencia nunca se presentará una acumulación peligrosa de dinero o poder. Segunda garantía. El criterio financiero prudente debe ser el tener suficientes fondos de operación, más una reserva adecuada. Tercer garantía. Ninguno de los miembros de la conferencia podrá ser colocado en posición de desmedida autoridad sobre los demás. Cuarta garantía. Que todas las decisiones importantes sean logradas por discusión, por votación y, de ser posible, logradas por unanimidad substancial. Quinta garantía. Que ninguna acción de la conferencia sea punitiva, personalmente o incitante a la controversia pública. Sexta garantía. Si bien es cierto que la conferencia actúa para el servicio de Alcohólicos Anónimos, nunca podrá ejecutar actos de gobierno, y al igual que la Sociedad de Alcohólicos Anónimos a la cual sirve, la conferencia misma deberá permanecer siempre democrática en intención y acción. Para poder enmendar o anular algunas de sus vitales garantías, se requiere el consentimiento escrito de 3/4 partes de los grupos de Alcohólicos Anónimos que figuren en el directorio. Dejaré al último lo dicho por Bill W. en su libro AA llega a la mayoría de edad. El título de este volumen ha representado alguna controversia porque puede sugerir a algunas personas la idea de que nosotros, los Alcohólicos Anónimos, realmente pensamos que hemos crecido y que hemos alcanzado ya una gran madurez emocional. En realidad, la expresión llega a la mayoría de edad la usamos nosotros en un sentido muy diferente. Simplemente decimos que hemos llegado al periodo de la vida cuando las responsabilidades adultas deben afrontarse y manejarse en la mejor manera de que seamos capaces. Con esta finalidad tratamos de confiar en nosotros mismos y en Dios. Hasta aquí esta cápsula. Continuaremos la siguiente cápsula hablando de la disminución de la atención personalizada. Te esperamos en la siguiente emisión.